el cese de Isabel Allende, senadora que llevaba más de 30 años en su puesto, que fue votada, fue 8 de 10, 8 votaron en contra por la, no sé, no sé qué pensaba ella, pensó que iba a pasar piola, no sé qué habrá pasado por su cabeza. Querido Sergio, ¿qué me puede hablar de eso? Del tema de Isabel Allende. Ujú. Isabel Allende. Mira, Sobre la compra y venta de la casa de su padre. es que mira, existen normas constitucionales que prohíben hacer transacciones de este tipo. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto vulnerar nuestra constitución política de la República de Chile. Y en este caso se aplicó el imperio de la ley. O sea, lo más normal es que una persona se destituya, lo más normal es que una persona pague el costo político de lo que significa realizar una transacción con el Estado, siendo funcionario ministra en el caso de la señora Allende, nieta, y en el caso de la hija, Isabel Allende creo que se llama. Bueno, esta señora también incurrió en una falta, en un delito se podría decir, y tienen que pagar los costos políticos que corresponden y también los costos legales porque están vulnerando nuestra constitución, la vulneraron, y también esto salpica al presidente Gabriel Boric. No hay que olvidarse de eso, ya que, ya que Gabriel Boric fue parte de ese contrato Sí. y es muy importante recalcar eso. Eh, el problema legal que tienen para entender las cosas y para poder llevarlas a cabo es brutal, es terrorífico, se podría decir, o puede ser que sea por si pasa colado. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos y es más, el Estado no puede comprar bienes inmuebles para particulares. En este caso iba a pasar a dominio de la Fundación Allende, o sea, era como comprar, pagarle a la familia Allende para que ellos sí fuesen dueños perpetuamente de la vivienda donde vivía Salvador Allende, que por lo cierto fue un presidente que destruyó y hasta el día de hoy nos podemos llegar a cuestionar el sistema democrático en el cual vivimos, si es tan representativo como nosotros creemos. Salvador Allende fue uno de los personajes más nefastos de la historia de Chile. Nunca se habla de la dictadura de Allende, nunca se habla de los asesinatos de la época de Allende, nunca se habla de las torturas que se hicieron en la época de Allende, pero sí todo lo posterior a Allende. Y eso lo han ocultado. Entonces, mira, es cosa de ver el tipo de gente que son, esta gentuza, familia Allende, que suena así como despectivo, pero yo digo gentuza en el sentido no despectivo de socialmente, sino que lo digo en el sentido de gentuza porque siempre han actuado mal. Parece que eso lo llevan en la sangre. Eso, Patricio. Por supuesto que yo insisto que, que ellos piensan que pueden hacer lo que quieren, como que no van a venir consecuencias de las cosas que hacen, po. Porque quizá a lo mejor ella en sus 30 y tantos años de carrera como senadora, eh, quizás pensó que iba a pasar piola, no sé. Y claro, igual fue fome que también, ya que participó la hija y el mismo presidente Boric, y ellos la sacaron un poco coloquialmente, como se dice, pelado. Usted, querido Álvaro, ¿qué opina? ¿Qué piensa del tema? Bueno, yo pienso similar a Sergio. Eh, es además una vergüenza la declaración que hizo el día de hoy el presidente Gabriel Boric, porque él habla como si la ex senadora Isabel Allende fuese una adalid de la democracia y de la república. Él dice, siempre ella ha defendido nuestra democracia y qué más antidemocrático que transgredir un artículo constitucional de manera flagrante, el artículo 60 de la Constitución que dice se será en el cargo de diputado y senador, ahí lo estoy leyendo durante su ejercicio, quien celebrase o caucionare contratos con el Estado.
ella hizo sabiendo de eso. Ella es parte de la Fundación Allende, entonces ella está en total conocimiento de esto y lo hizo igual. Quien niegue esto simplemente que está queriendo tapar la historia. Y eso es hereditario, como dijo Sergio. Recordemos que su padre, Salvador Allende, transgredió un montón de veces la Constitución. Eso fue lo que generó el pronunciamiento cívico-militar, el pronunciamiento militar en el año 73. Para quienes, digamos, piensan y le llaman golpe de Estado a lo que ocurrió el 11 de septiembre, hay una diferencia jurídica en ese acontecimiento. Golpe de Estado es cuando un grupo de personas decide transgredir mediante cual sea el motivo, pero tomarse el Estado a la fuerza, mientras que lo que ocurrió en septiembre fue una petición del Congreso y del Poder Judicial, dos poderes del Estado que aprobaron el pronunciamiento militar, ya que la última reserva constitucional que existe son las Fuerzas Armadas, son las garantes de la constitucionalidad. Y el señor Allende Gossens transgredió la Constitución 25S. Entonces, aquí la sacralización de la familia Allende, como si fuese, digamos, una cosa incluso media religiosa, esta cosa de que han ungido Isabel Allende, ha sido, digamos, un descaro tan grande de proteger una de las figuras más nefastas, como dijo Sergio, que fue justamente la figura que destruyó nuestra democracia. Si la democracia no la destruyeron los militares, la democracia la destruyó Salvador Allende, con la reiterada cantidad de ocasiones en la cual violó la Constitución, entre otras cosas. Y quienes justamente se pronunciaron como garantes de la constitucionalidad fueron los militares. Ahora, claro, después podemos hablar de los excesos que hubieron, hay una revisión histórica, eso es otra cosa. Pero el 11 de septiembre se actuó concorde al pronunciamiento por parte del Congreso para declarar a un gobierno que era ilegítimo por su violación flagrante de la Constitución de nuestro país. Básicamente eso. Entonces aquí la señora Isabel Allende es investida por este santo socialista, santo entre comillas, socialista, y ella paradójicamente y por las ironías del destino cae también su figura a los 80 años, una persona que había pasado infragante durante toda su trayectoria política, cae justamente también transgrediendo la Constitución. Es una cosa bastante curiosa también. Eso básicamente. Es como algo típico de los socialistas. No socialistas, socialistas. Socialista. Socialistas, sí. Claro, yo mientras veía como lo que se veía en prensa, claro, yo veía que, claro, esta mujer, esta señora, casi abuela, claro, comete el error de celebrar un contrato que le convenía a ella, que tú, Álvaro, me mencionaste que son 1.000 millones de pesos aprox. Claro. Sergio, disculpa. Sí. Y bueno, también se cuestionaba en prensa de que quién la asesoró, o si sabía ella que estaba bien o no estaba mal, o realmente lo hizo porque está en el poder Boric. Igual ahí está el cuestionamiento por qué lo hace, o por qué lo hicieron, o por qué pensaron que iba a pasar como, no sé, colado, no iba a traer consecuencias. Mira, yo no vi la, porque se dice que se hizo como una conferencia de prensa y ahí hubieron roces, no la pude ver por falta de tiempo. ¿Ustedes podrían comentar eso? Por ejemplo, el tema de los roces, porque creo que ella dio una conferencia, pero no hizo como un mea culpa. Y de hecho fueron como muy soberbios en ese tema. Es que, mira, si las políticas de izquierda mira, yo incluyo a esta derecha
de centro, se podría decir, como lo es Chile Vamos, Evópolis, a esa derecha, yo me siento aparte de ello. Nosotros somos de derecha real. Sí. Cuando dicen, oye, no, que soy facho, sí, somos fachos, ¿ya? Para que les quede claro a la gente que nos Y escucha todo el tema. pobres. Fachos Facho y pobres. pobre, fachos Y pobres, fachos y pobres. ya. Sí. Y la verdad, el facho pobre es la persona que quiere progresar en la vida y no quiere robarle a nadie y no siente envidia, porque el socialismo y el comunismo es una enfermedad del espíritu, una enfermedad mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente esta gente nunca va a ser un mea culpa, porque siempre van a ver los cálculos políticos, cómo pueden salir beneficiados, cómo pueden hacerse la víctima, como lo hizo la señora Cariola con una guagua en el Parlamento y todo el tema, Sí, siendo terrible que fue eso. obviamente hay un tráfico de influencias con un señor chino. Entonces aquí las cosas hay que hablarlas como son. Nosotros no somos amigos del presidente de la República, nosotros no somos amigos de Chile Vamos, nosotros no somos amigos de menos de esta supuesta el socialismo democrático. Los socialistas no son democráticos, los comunistas tampoco. No hay Es un un comunismo oxímoron. democrático. No, para nada. Sí, sí. O De hecho, sea, ayer yo. son las ideologías políticas que se han cargado más gente, vidas humanas en la historia de la Tierra. Entonces, entender que esta gente realmente es mala. Y cuando Sí. un comunista pasa de los 30 años siendo militante del Partido Comunista a un socialista, es porque trabaja en el partido. Esa es la verdad. Por, por ejemplo, yo ayer le intentaba explicar a una persona que este contrato se celebró, se celebró. Y ahí yo le preguntaba, ¿a ti te preguntaron que si acaso esto lo podían hacer con platita del Estado? Y ahí entendió que no, porque no son, esto no es democracia, esto no es para nada democracia. Sí, po. Eh, Oye, querido Álvaro, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con una respuesta que vi por ahí en un chat, que era que, por ejemplo, hay gente que dice, no, a mí estos temas no me interesan porque yo prefiero que haya más salud, más platita, más educación y más seguridad. Eh, y como que da a entender como que uno como no sé, pues, amante de la política puede ser, o a quien nos gusta hacer política, anda como preocupado de la polémica. Pero, pucha, te vi que tú hiciste una respuesta que a mí me gustó, que el ir sacando estos, no sé, parásitos del gobierno, del Estado, es un beneficio para las cuatro que yo te nombré. ¿Tú podrías como explicar Sí, eso a sí, grandes completamente. rasgos? Completamente. Mira, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, Patricio y Sergio, es justamente eh, ayudar a la gente a entender de que la política es un entramado. Todo está interrelacionado. No existe, Por digamos, supuesto. por un lado la economía, por otro lado la ciencia jurídica, está todo interrelacionado. Entonces, es como un cuerpo humano. Cuando tú te enfermas, finalmente el cáncer termina corrompiendo todo tu cuerpo. Una metástasis. ¿Cuál es el problema del estatismo? Justamente ese, que el estatismo, cuando tú empiezas a duplicar, triplicar las planas de contratados en los ministerios y empiezas a gastar ingerentes sumas cuantiosas de sueldos exorbitantes, estamos hablando de que hoy en día el promedio del sueldo de un funcionario público, Patricio, es el más bajo de 1,5 millones. ¿Sabes? Imagínate. Una secretaria, por ejemplo, de una gobernación te gana 900.000 pesos y ni siquiera sabe usar Excel. Te estoy diciendo datos duros reales que yo lo he comprobado con mi propia experiencia. Yo te puedo decir que del mundo de la arquitectura, que es el mundo que yo manejo, el mundo urbanístico, en la cual mi principal interlocutor es la dirección de obra municipal, porque yo trabajo, ya sea, yo dependo de que me aprueben los proyectos, de que me aprueben una casa, una ampliación, una regularización. Entonces, muchas veces estas entidades públicas lo que hacen es trabar proyectos, lo que hacen es obstaculizar la iniciativa privada. Y se aumenta la cantidad de funcionarios públicos, se aumenta la burocracia y se desincentiva la iniciativa privada. Entonces, por ejemplo, si paralizamos el sector inmobiliario, si paralizamos el sector, por ejemplo,
en las zonas rurales, donde muchas veces hay gente que quiere a través del SAC que le aprueben, por ejemplo, un complejo turístico, que muchas veces existe esa posibilidad, pero está trabado por el SAC, porque el SAC de repente pueden pasar 3 años, 4 años que te aprueben un proyecto que es inofensivo, pero tú tienes que estar presentando un montón de papel, un montón de cosas para un ser humano que quiere simplemente tener su negocio, tener unas cabañas y tan simple como eso, y eso no le afecta a nada, ni al medio ambiente, ni nada, porque está ahí en terrenos que son de pino. Estoy poniendo un ejemplo tangible en el cual estoy trabajando, terrenos de pino, donde ahí no se va a cultivar nunca nada, porque son terrenos de laderas de cerro que no son fértiles. Entonces, cosas como esa, en donde hay un exceso de burocracia. Te pongo otro ejemplo, el tema de la... Mira, ahora le han dado tanta garantía y tanta potestad a las comunidades indígenas, que ahora tú puedes autodenominar, conformar una comunidad, no sé, pues tú puedes tener algún segundo apellido indígena y ser líder de una comunidad y decir, esta comunidad es indígena, y tú puedes paralizar un proyecto ya sea de, por ejemplo, construcción de una carretera hídrica, o una conexión, digamos, un abastecimiento de una hidroeléctrica. Tú puedes paralizar proyectos. O, por ejemplo, en La Serena hay un acceso desde una carretera en donde hay un proyecto que lleva no sé cuántos años paralizado, porque resulta que los arqueólogos, que también es otro sector que está lucrando harto con esto, te encuentran, no sé, pues te encuentran un pedacito de cerámica de unos indígenas y resulta que paran toda la faena y paran toda la obra. Y esos son gastos millonarios enormes de las concesiones, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aumento de la burocracia, de los funcionarios públicos y estos requerimientos que en el fondo son hechos para dar más trabajo y más prestaciones de servicio, ¿ya? Desincentiva la iniciativa privada. Entonces, por eso se paraliza este engranaje, que es una maquinita, que es como si tú le fueras poniendo al automóvil, que tiene su engranaje, sus cosas, le fueras poniendo entre medio unas piedras. Le vais poniendo piedras, al final el auto va a parar. Para que no funcione y para Para que no ganar más funcione. platita. Claro. Exacto, entonces para cerrar el punto, la gente que piensa que el tema del Estado y el tema de que haya poca pega son cosas que van por vías paralelas, o sea, por vías, perdón, opuestas o distintas, está muy equivocada. Tiene que entender de que los países económicamente se enferman, y se enferman cuando eh, hay un mal empleo de los recursos públicos, hay un exceso de contrataciones de gente que no hace la pega, hay un problema en la gestión también, y hay una parálisis en lo que es la iniciativa privada y en lo que es la iniciativa en general. Entonces, eso básicamente yo te podría responder para la gente que separa estos dos mundos. Oye, Álvaro, y una pregunta dentro de todo lo que tú mencionaste, que claramente somos un país súper burocrático y no sé si se podrá responder la pregunta, pero por ejemplo, ya que tú trabajas en arquitectura y estás en esos proyectos, por ejemplo, ¿cuánto se demoran? Si lo puede así comentar, así como de manera superficial, cuánto demora, qué papeles te piden, una cosa como cuántas cantidades de papeles te piden. Me refiero a las trabas innecesarias. ¿Qué podrías como tú nombrar sobre eso? ¿Cuánto se demoran? Porque, por ejemplo, yo pienso que hay ciertos documentos que no son tan fáciles de tenerlo de manera inmediata, pero siempre te dan como una fecha como media, y uno dice, pero ¿por qué se van a demorar tanto en hacer este documento? ¿Qué podrías Sí, decir sobre eso? mira, cada municipio tiene su propio funcionamiento. Me ha tocado lidiar con municipios muy engorrosos, otros muy eficientes, y va a depender de los recursos, pero tampoco es una cosa de recursos, ¿ah? Porque, por ejemplo, mira, la municipalidad de Vitacura, yo he trabajado con la municipalidad de Vitacura y fenomenal. O sea, con ellos yo puedo tratar súper bien porque me reciben los papeles online, me evitan poder, por ejemplo, tener que armar la carpeta, gastar en impresión, ir para allá, porque en cada corrección tú tienes que volver a imprimir de nuevo las láminas de arquitectura, ¿no? Entonces, Ujú. es un gasto para el cliente y un montón de cosas.
esa MONI funciona bien. Ahora, alguien dirá, sí, porque es una municipalidad que tiene muchos recursos y qué sé yo, bla, bla, bla. Yo creo que eso no es tanto recurso. Por ejemplo, habilitar una buena página web, invertir en una buena página web para que los documentos sean subidos por la página, yo creo que es una inversión mínima que un municipio podría hacer. Y por ejemplo, un municipio como el de Rancagua, que no es un municipio, digamos, pequeño, no es una comuna pequeña que tenga pocos recursos, recibe buena cantidad de recursos, las patentes aquí son costosas. Yo creo que aquí perfectamente podrían modernizar los sistemas de revisión de expedientes, que es una cuestión que nos facilitaría la vida un montón. Segundo, claro, lo que tú dices, ¿qué papeles piden? Por ejemplo, yo me he encontrado con terrenos en donde yo voy a ingresar y me dicen, no, este terreno, por ejemplo, estoy a punto de ingresar. Yo, de hecho, mira, cuando tú vas a hacer un ingreso de expediente, tú tienes que solicitar un papel que se llama certificado de informaciones previas. Supongamos, Patricio, que tú tienes una casa y le haces una ampliación y tú quieres regularizar tu casa, ¿ya? Entonces tú tienes que ir a la dirección de obra y tú tienes que pedir un certificado de informes previos que te vale aproximadamente, depende del municipio, 7 lucas, 9 lucas. Ese papel sirve para que tú sepas todas las condiciones que tiene tu terreno. Sale qué se puede hacer, qué no se puede hacer, la rasante, si está, digamos, cuánto mide la calle que enfrenta, si hay alguna zona de inundación, de riesgo, qué sé yo. ¿Ya? Sale todo. ¿Cuál es el punto? Que yo hago este trámite, pido el papel, y resulta que cuando armo la carpeta, voy a ingresar, y me dicen, no, su terreno está mal hecho porque no está, son 2 terrenos, no uno, no se ha hecho la fusión. Y yo les pregunto, pero se supone que ustedes tienen registro de las fusiones que se han hecho, porque yo les solicité a ustedes ese papel. Claro. Es que, ¿cachai? Entonces, ellos no tienen actualizados su propia información y me están a mí trabando porque yo no presento algo que yo debería saber, que yo los pedí a ellos y no me lo supieron dar. No sé si me explico. Te Entonces, explica súper bien. Tiene claro, que ver con la pésima comunicación que hay entre ellos mismos, claro, entre entre la urbanismo, gestión. entre conservadores de bienes raíces, entre servicios de impuestos internos, porque esas son las 3 entidades que se comunican, porque cuando tú haces una fusión, una subdivisión, tienes que hacerlo por servicios de impuestos internos, se comunica con el conservador de bienes raíces y ahí está la triangulación de información. Entonces, cuando tú ves que no está esa información actualizada es porque han fallado los vasos comunicantes entre esas 3 instituciones que debiesen tener la información actualizada. Entonces tú te quedas parado con un proyecto y no sé, pues por ejemplo tú puedes tener la necesidad de regularizar tu situación para, por ejemplo, hacer un negocio, porque si no te cierran por la patente, porque no está actualizada por el... Entonces la misma DOM, la misma MUNI te está presionando por la patente que regularice, pero no te facilitan porque no tienen actualizados sus datos. Entonces es una cosa, Patricio, que tú te agarras los pelos y dices, pero ¿de dónde diablo agarro esto? Imagino. Oye, Álvaro, y otra pregunta, disculpa que, de hecho, Sergio me dijo, sácale el jugo, Álvaro, me dijo. Y sacan el jugo. Oye, es que se me vino esta pregunta a la cabeza, que yo me acuerdo cuando Piñera sacó el proyecto, y no sé cómo habrá funcionado, porque yo no saqué una empresa, pero era algo así como, saca tu empresa en un día. Eso, ¿tú qué puedo opinar de eso, ya que estamos hablando del tema de la burocracia y quizás eso venía como a facilitar las cosas a quienes querían emprender? Mira, me parece que esa iniciativa, eso de hacer la empresa en un día, no está mal, te sirve para muchas cosas. Es un trámite que yo no he hecho, porque yo trabajo yo no tengo Sí, no he querido dar el paso de tener una entiendo. empresa, sino que yo funciono como arquitecto independiente. O sea, en mi firma, y no he querido porque he tenido varias veces las ganas de, por ejemplo, contratar un contador, hacer todo ese trámite. Pero sería empezar a invertir en un gasto mayor, siendo que yo todavía estoy, digamos, en situación primaria. Pero me Ya. parece que la iniciativa, el tema de crear una empresa en un día, eso facilita bastante. Creo que eso fue
Una buena jugada. un buen avance en el gobierno de Sebastián Piñera de agilizar temas burocráticos. Sí, todo el rato. Te quedaste pegado, Patricio. No sé si yo o tú, Ahí sí. porque Están los dos pegados. alguien tiene mala señal. Eh, ¿Tú me ves bien o no, Sergio? Sí, los veo, ahora bien los dos. Ya, estamos todos bien entonces. Oye, bueno, ¿alguien quiere opinar algo más sobre los temas? No sé, hacer una Mira, pregunta. una cosa práctica con el tema de la empresa en un día es que los bancos no te pescan. Por ejemplo, para temas de crédito. Sí, Hay un problema con eso porque la banca en sí, como funciona acá en Chile, bueno, nosotros en Chile nos caracterizamos por tener una banca bastante usurera. El Álvaro se está yendo pegado, ¿no? Sí. sí, pero ya va a volver, tengo fe que va a volver. Nosotros en Chile tenemos una banca que no es muy benevolente, se podría decir. Y la verdad yo creo que esas empresas de un día, por términos prácticos, a mí bueno, en términos legales también, una conversación que tuve con un amigo que sabe mucho sobre eso, me dijo, mira, no te conviene hacer esas empresas por un día en una página, porque en el término de crédito con una empresa, el banco no te van a pescar. Entonces igual hay como un vacío en cuanto sí, podéis formar la empresa, pero no tiene el peso específico de una SPA formada por un abogado y Claro, todo el claro. protocolo No, de la burocracia que hay. qué bueno que lo nombraste, Sergio, porque claramente no, era como el nombre nomás para dar a entender de que Piñera estaba a favor de agilizar esa burocracia. Pero claramente formas tu empresa en un día es como un poco imposible. O sea, Por de hecho, eso, mira, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, todos nosotros los que estamos aquí, estuvimos en contra del golpe de Estado que se le quiso hacer el sí, 2019. Sí. Mucha gente compró ese panfleto. Piñera no es de mi santo de mi devoción, yo te lo debo aclarar. Yo creo que fue un presidente progresista que llevó el progresismo a niveles muy profundos. Fue una persona que abrió la puerta a la izquierda más radical para que hoy día tenga el poder. De hecho, si tú te fijas, cuando se firmó el Tratado por la Paz y la nueva Constitución, el que estaba al centro era Gabriel Boric, Claro. después futuro presidente de Chile. Entonces ahí tú ves cómo se van manejando los círculos de poder. ¿Qué llega a hacer Johannes Kaiser? Llega a golpear la mesa. Señoras y señores, damas y caballeros, con sus muletillas, él está diciendo claramente que no es parte de ese establishment donde derechas e izquierdas, digamos la derecha tradicional, ha sido totalmente corrupta, metida en casos como Corpesca. Y no digo que esta derecha tenga una superioridad moral, pero sí tiene una superioridad en cuanto a la mística, se podría decir, que nosotros venimos de sectores de derechas más populares. Nosotros no somos el típico weón de derecha que se pone un chalequito aquí y que anda con el chalequito de rombo. Muchos usamos camisetas de metaleros, ¿cachai? Y tratamos de dar esa batalla o el cultural. chaleco acá, o el chaleco acá. Sí, Claro. tratamos de dar esa batalla cultural en la calle porque somos gente de calle. Yo me he enfrentado a la JJ en la calle, le he dado, como se dice en vulgar, cara. Y así permanentemente a estos gallos no hay que dejarle espacio, ni público ni privado, ni que se metan en ningún aspecto de nuestra sociedad, porque son un cáncer, son humanoides. Oiga, amigo Sergio, Álvaro, ¿están de acuerdo con que consultemos si alguien quiere subir, hacer una pregunta o seguimos con los temas? Mira, como te acomode más, Patricio, la verdad es que no. Ahí hay gente comentando, si quiere alguien hacer alguna pregunta. Sí, ¿no? quizá Sí, los subimos comentarios. por ejemplo, Paul, ¿quieres subir? Hacer una opinión. Ahí leamos los comentarios. Buen día, don Patita, te pusieron. Volk.
Vol quiere entrar, parece. Sí. Vamos a ver, Sergio, vamos a subir a Paul Sergio. para que pueda opinar, hacer una... No, haga preguntas, mejor que opine, no. O bueno, se puede hacer preguntas también. Lo que sí, yo sí que me demoro en hacer esto es porque mi teléfono está un poquitillo malo, pero con paciencia todo se puede. Mira, Bol lo que dice, la nueva derecha es más práctica que la antigua derecha cartonada. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Ya. Sí, sí, mira, el tema es el siguiente. Ahí una persona comentó hace un rato atrás que me gustaría responderle. Dale nada más. Maida dice, todos cometen errores por ambos lados. Lo dijo hace unos 15 minutos atrás más o menos. Ujú. Claro, tiene razón. Pero hay un punto ahí. Primero, lo de Isabel Allende no es un error. Error es cuando alguien, no sé, pues, cuando yo desconozco algo y cometo una torpeza, ¿ya? Exacto. Una persona como Isabel Allende, parlamentaria, que lleva 30 años siendo parlamentaria, senadora, diputada, todo, ha tenido todos los cargos, difícilmente no conocía el artículo 60 de la Constitución. Eso no es un error. Eso es una transgresión a sabiendas de lo que iba a pasar, un negociado con el Estado de Chile. Y segundo, evidentemente que por ambos lados se cometen errores y aquí no hay que ser ciegos. O sea, aquí nosotros no venimos a decir que la derecha no ha metido las manos también en algún momento. Pero ¿cuál es la diferencia, Maida? Lo que yo te quiero comunicar es que compara lo que ocurrió con Sebastián Piñera en su gobierno, que yo también, al igual que Sergio, no somos defensores de Sebastián Piñera, pero compara lo que pasaba cuando por ejemplo, el ministro Rojas, que duró un fin de semana, dijo un comentario años antes de haber sido designado en la FPP, que ni siquiera fue un error. Él dio una opinión sobre el comunismo, que él se especializa en investigar sobre el comunismo, y la izquierda pidió su cabeza inmediatamente y fue destituido. No alcanzó a durar un fin de semana. Entonces, cuando la derecha se manda en barras, que se las manda, y han cometido corrupción y todo lo que tú quieras, pero están todos los noticiarios. Todos los noticiarios. A la derecha las penas del infierno. Pero a la izquierda se da estas licencias. Se da licencias enormes. Y lo han hecho siempre. Entonces, esa es la gran diferencia. Partiendo además de la base, y con esto quiero cerrar, que me parece irrisorio, y aquí yo quiero sentenciar el punto de que está muy desbalanceado la izquierda y la derecha, está muy izquierdizado el país, porque se habla de un socialismo democrático, ¿ya? Del Partido Socialista se le incluye el socialismo democrático, que es un partido que reivindica una figura que claramente fue la que destruyó la democracia en nuestro país, primer punto en contra. Y segundo, cuando tú dices que hay un socialismo democrático, entonces estás diciendo de manera implícita que hay un socialismo no democrático. Entonces, si hay un socialismo no democrático, ¿por qué lo dejas participar en la democracia si no es democrático? Entonces, aquí cuando todos de forma ligera dicen, no, el socialismo democrático, entonces se está diciendo que el Partido Comunista no es democrático. Pero cuando aparece, por ejemplo, una figura como Johannes Kaiser o como José Antonio Kast, que lo único que hacen es decir, oye, resguardemos frontera, oye, pongamos más orden, no, la extrema derecha, un peligro a la democracia, una amenaza a la democracia. Pero tú mismo estás diciendo que el Partido Comunista no es democrático, entonces ahí te das cuenta que el país está al menos inclinado hacia la izquierda y se han dado hartos gustitos estos compadritos socialistas durante mucho tiempo. Vale, Álvaro, vale. Gracias. Gracias por tu opinión. Yo quedé claro al menos. Oye, Vol, dale nomás, por favor. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida, Bienvenido. amigo mío. Muchas gracias. Oye, interesante lo que estoy escuchando, de verdad, hace rato que no escuchaba a las personas lúcidas hablar, porque la verdad es que el discurso medio pirómano, de verdad que como que abunda en estos tiempos. Y claramente, o sea, ¿qué querés que te diga? Te encuentro toda la razón, o sea, error pudiese ser, no sé, voy a ponerlo en caso medio cómico para que no hacerlo tan drástico el comentario, pero error pudiese ser cuando tú dices, oh, ¿cuántos meses de embarazo tiene la señora cuando en realidad solamente era gordita? Eso puede ser un error. Pero modificar los sistemas de control
para poder pasar directamente plata de fundaciones, o sea, plata estatal a fundaciones que tú tienes claro que te van a poner un balde de arena en medio del desierto como una especie de control de incendio, o que va a ser una plata usada para comprar calzones, perdóname, pero eso de error no tiene nada. O sea, cuando tú mandas a la empresa informática, que proveedora del Estado de Chile, a sacar una casilla de verificación para que información no pase por Contraloría, eso no es un error, eso es mala intención. Directamente esto es modificar el sistema para robar. Entonces, no es lo mismo. Ahora, con respecto a lo que están hablando de que la sociedad chilena está como izquierdizada, por supuesto que sí. De hecho, tú lo puedes ver desde hace mucho tiempo. Hay un esfuerzo cultural gigantesco por volver a la sociedad chilena más de izquierda. Y mire, y aquí les propongo un experimento. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, dices, no sé, vas en cualquier lugar, o sea, público o privado, y tú dices cuicos de mierda? Nadie dice nada. Pero si llegas a decir pobres de mierda, por favor corre y corre rápido porque te van a perseguir con antorchas. Entonces ahí tú ves que literalmente hay un odio que se inculcó contra la gente de esfuerzo que logra superar las barreras que significa una movilidad social. Entonces, y eso tú no lo ves en otros lugares. Cuando tú ves que la sociedad completa maldice a la persona que logró torcer la mano al destino, que la persona que logró salir de la pobreza a punta de esfuerzo, ahí te das cuenta que efectivamente hay un esfuerzo que está rendiendo fruto. Si tú te pones a mirar, por ejemplo, cada película, cada teleserie o cada lo que sea, desde la vuelta de democracia a la fecha, en todo es la misma temática. Pobre bueno, rico malo, milico malvado y poblador bueno. Como que la gente pobre fuese no sé, la personificación de todas las virtudes de la tierra, y el que tiene más es un déspota de mierda que de verdad que no lo tolera. Entonces, eso, los frutos que tienen es que, por ejemplo, tengas un estallido social en el 2019 donde se rompió absolutamente todo y la gente no le importó nada. O sea, cuando tú tienes un país completo que celebra el que va y la pasa, el que cuando ves saqueos te dice, bueno, es que la Revolución Francesa también fue violenta. Entonces, ahí ya te das cuenta de que hay una sociedad que está realmente enferma. Y cuando tú te encuentras, por ejemplo, personajes como Kaiser o como Kast, que definitivamente lo único que están pidiendo es volver a hacer que el Estado de Derecho sea la norma, a estas personas se les considera un peligro de la democracia. Pero la misma persona al mismo tiempo te justifica, por ejemplo, no sé, el discurso de Allende en el OLAS, donde el tipo dice claramente que hay que imponer, no sé, una guerra civil con tal de imponer la dictadura del proletariado. Entonces ahí tú estás viendo que, o sea, qué tan enfermos estamos como sociedad como para poder permitir un discurso sí y el otro no. Gracias, Volk. Eh, a mí me pasa, opinión, no, yo creo que todos cachamos también, que hay gente que es de izquierda o dice ser de izquierda, el pueblo y esas cosas, pero tiene pensamientos de derecha. De hecho, yo he dicho que hay como gente de izquierda que no sabe que son de derecha por sus pensamientos. Con respecto a lo que estaba hablando, a lo que estaba hablando Vol con el tema de que el rico malo y el pobre bueno. Volk, o sea, quiero decir que si hay gente que quiera subir, por supuesto, Yo quiero Sofía, termino. decir algo. Si hay gente que quiera subir, mande que quiere subir, yo lo subo y bajamos a Volk. Volk lo conozco por si acaso, no, lo ubico por si acaso. Tranqui, amigo mío, si no es problema. Si hay que dejar el espacio, yo no tengo problema. No, mira, yo quería hacer una acotación. En el top 1%, el 25 al 30% de la riqueza nacional corresponde a 200.000 personas en Chile. Y la extrema pobreza corresponde al 1,5%, que son 292.000 personas. Si tú, y esto me va a poner, yo no soy libertario, ojo, ¿ya? Pero me voy a poner medio libertario con el tema de los números. Tú sacas a ese porcentaje de ricos, que es el 1%, No manejo las cifras. ¿no? Y sacas ese 1,5% de pobres, que suman el 2,5%, el resto de los chilenos gana entre el sueldo mínimo a 2 palos. Entonces, cuando un zurdo, una persona de izquierda, te viene a hablar de desigualdad, está realmente fuera de toda lógica estadística. Y bueno, la fuente, por ejemplo, encuesta CACEM, Ministerio de Desarrollo Social de Chile, o sea, ellos mismos te dicen que no vivimos en un país desigual.
ellos mismos con sus encuestas, informes del Banco Mundial y de la OCDE, y tenían una pila de bases de datos que te corroboran que el chileno gana entre 700 y 500 mil pesos a dos palos, promedio. Entonces, cuando existe una desigualdad, que te dicen la desigualdad y vamos a ser todos iguales, es imposible. Es imposible. Y cuando, claro, existe gente muy rica y Gracias, existe Álvaro. gente muy pobre, pero si tú lo sacas de la ecuación, los chilenos somos fachos pobres, en general. Los que Exacto. somos de derecha somos fachos pobres. Aquí no hay gente de aristocracia y cosas así. Nosotros andamos a pie en la calle, vemos los rayados que hay en la calle, vemos la mugre que hay en la calle, vemos la cantidad de migrantes que han entrado. Entonces el discurso que tiene Johannes Kaiser con respecto a la dureza que dicen que hoy que es de extrema derecha. A ver, ¿y por qué no se habla en Chile de la extrema izquierda? Del daño que le han hecho siempre a Chile con respecto a las políticas que han llevado a cabo. Michelle Bachelet nos empobreció terriblemente. Las políticas de esta Terriblemente. gente han sido terribles. O sea, nosotros vivimos en un país en decadencia. Entonces existe una contrarrevolución que viene desde sectores, por ejemplo, de YouTube, como lo hace el Álvaro. Viene desde sectores de la calle, como lo hizo Sebastián Izquierdo en algún minuto. Que muchos lo dejaron votado. Como lo hizo ¿Cachai? Johannes Kaiser Como lo también hizo en su Johannes inicio. Kaiser en su inicio, que él viene desde hace muchos años, desde la Revolución Pingüina, cuando Kast todavía era parlamentario de la UDI y nadie lo conocía. Entonces ahí no hay que perderse. Hay que ver quién ha dado realmente la batalla cultural y la batalla en cuanto a los medios en Chile. Y eso yo destaco de nuestro futuro presidente Johannes Kaiser y espero que saquemos una gran bancada para llevar la idea que nos representan a todos al Congreso. Y yo sé que van a salir grandes liderazgos, tanto locales, en otros lugares de Chile, porque la idea es que nosotros también podamos fortalecer nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque Una, después de todos los procesos quedó muy debilitada. sí, una consulta, perdón que lo haga. Eh, Hablando así en serio, ¿cuál es el problema que existe con la desigualdad? O sea, si la desigualdad es inherente a la condición humana, si yo, por ejemplo, aquí repartiera, no sé, un saco de oro a cada uno, al cabo de un año vamos a tener situaciones totalmente diferentes, vamos a tener cuatro Por casos diferentes. supuesto. Entonces, Sí. aquí el problema es que esta gente tiene que entender que la desigualdad no es el problema es la pobreza. Y pobreza va a existir siempre, porque, o sea, si tú quieres libertad económica, esa libertad tiene que ir no sé, con la responsabilidad de hacerte cargo de tus decisiones. Entonces, si tú decides mal, obviamente vas a tener un mal futuro. Si tú tomas buenas decisiones, obviamente vas a tener un buen futuro. Pero esta gente, como tiene una especie no sé, mira, yo creo que en el fondo reconocen que son mediocres. Por lo tanto, como saben que son mediocres, necesitan a papi Estado al lado ahí que los vaya guiando de la manito. Bueno, niño, tiene que comer esto, tiene que vestir esto, como si fuese, no sé, como si estuviésemos en pleno régimen chino de Mao Zedong, donde el régimen decía hasta incluso qué ropa ponerte. Entonces, mientras la gente no se haga responsable de eso, claramente esto no va a cambiar. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales se ataca tanto el sistema de FP. Porque con la FP tú te haces responsable de tu vejez. Si tú no ahorras para tu vejez, si tú no juntas la plata que corresponde, vas a tener una mala vejez. Fin de la historia. Entonces, como a esta gente no le agrada la responsabilidad porque no tienen la capacidad para manejar las decisiones que toman, por supuesto que siempre les va a molestar este tipo de argumentos. Mira, me gustaría complementar lo que dice Volk. Querido Álvaro, un inciso. Bueno, lo que dijo Bol se entendió claramente que saco de no sé qué cosa dijo que se podía repartir a todos. Claramente vamos a tener resultados distintos porque depende de en qué ocupamos el saco. Po. Me lo gasto El en talento de que tenga copete, cada uno, claro. me lo gasto en copete o me lo gasto en invertirlo. Como no sé si lo dijo bien o yo lo aclaro para las personas como yo que entendemos no fácilmente. Y otra cosita y otra cosita que quiero como leer igual la gente que está como escribiendo, por ejemplo, dice acá, y también le agradezco a Álvaro, Sergio y bueno, Volk, si pueden también saludar a la gente que está abajo porque yo no puedo escribir, por eso no lo hago. Dice acá Isidora, Sergio siempre dando buenos datos, un seco, él es un excelente elemento.
La Muchas izquierda gracias. tiene que salir de América Latina, de Bolivia, Chile y de Chile, dice Robinson Alberto Fuentealba. Mariti 19 dice: es que hablan de la extrema derecha, que es solo derecha equivalente al FA. FA. En Frente Amplio se refiere. Claro. Lagos, Bachelet y Boric han destruido todo, dice Oscar Raúl. Oscar Raúl dice: Kaiser presidente. Dice acá: hola, para mí Kass o Kaiser, mi voto va para el que quede. Oye, hay harto, vamos a ir cerrando mejor. La crisis más grave de nuestra historia moderna ha sido provocada por la derecha. Acá alguien está en contra Sí, de la derecha. ahí de verdad que tengo que La discrepar mucho. izquierda, y acá dice: la izquierda empobrece a los pueblos. Bueno, eso, Totalmente. agradecido a la gente que está escribiendo, escriban Mira, nomás, de verdad. Yo quiero A favor o en complementar. contra, escriban nomás. Sí, Sí, bueno, quiero Por favor. complementar. Gilberto, yo tengo una discrepancia seria con lo que estás diciendo, porque, bueno, si me imagino que con ese problema, con esa crisis social que ha tenido Chile, me imagino que se refiere al régimen de Pinochet, pero hay que entender que eso es una consecuencia de, si el señor si el señor Allende no hubiese sido un inepto en la presidencia, claramente no hubiese habido una necesidad de un golpe militar. Entonces, ahí también tienes que tener en cuenta eso, Gilberto. Y también tener en cuenta que en ese momento nosotros éramos el jamón del sándwich en una guerra de dos potencias, ideológicamente opuestas. Tienes, por ejemplo, bueno, yo creo que nadie puede desconocer los informes de la CIA. Nadie. O sea, ¿con qué cara podrías desconocer eso? Pero de la misma forma tampoco nadie debería desconocer los informes Mitroyin, que son los informes que se filtran del KGB, donde se habla del apoyo, de cómo metieron plata, de cómo estuvieron financiando la revolución. De hecho, de cómo Allende mismo no gozaba con la simpatía ni con la confianza del KGB cuando sale presidente, y de hecho es ayudado por Fidel Castro, donde se triangulan los fondos desde el KGB hacia La Habana y de La Habana a Chile. ¿O por qué crees tú que estuvo Fidel Castro tanto tiempo en Chile? No creo que haya sido jugando las tapitas, ¿o sí? Entonces, hay que entender eso. Hay que entender que el contexto geopolítico fue solamente consecuencia de lo que pasó antes. O sea, la historia no empieza en el 73. No es que los militares en ese tiempo se hayan despertado el día, no sé, el día 10 de septiembre del 73 y dijeron, no sé, oye, mañana tomamos poder, ya, listo, vamos. No funcionan así las cosas. O sea, un poquito contexto histórico nunca le hace mal a nadie, amigo mío. Por supuesto que no. Recordar a la gente que si quieren subir, a opinar, a lo que quieran, obviamente que todo en términos de respeto, pueden decir, mandar la solicitud, y pueden subir por si acaso. Eso. Algo quería hablar, creo que Sergio o Álvaro. No, yo quería complementar el punto de Volk, Dale. quería complementar el punto de Volk cuando hablaba de la desigualdad. Yo creo que lo que más, mira, la desigualdad inherente al ser humano, no existe sociedad en la historia de la humanidad donde no haya existido desigualdad. De este modo es imposible o es muy poco probable eliminar en un grupo social a un grupo que sea más pobre, ¿ya? Ahora bien, si hay algo que le coloca patines, le coloca, digamos, un tobogán a la desigualdad y hace que se acelere y que aumente de forma exponencial, o sea, que haya en extrema pobreza y que haya diferencias radicales, son justamente las políticas permisivas que ha tenido la concertación y la izquierda en los últimos 30 años, que es permitir la extrema violencia y lo que ha ocurrido con el ingreso de inmigrantes. Entonces, cuando por ejemplo, con estas políticas permisivas de fronteras abiertas, que fue la señora Bachelet, también hay que reconocer que Piñera contribuyó a eso, pero fue la señora Bachelet la que, con sus políticas globalistas, permitió que ingresaran estos cientos de miles de personas. Los que más la pagan son los más pobres. Porque es cierto, siempre va a haber gente que tenga problemas económicos, en fin. Pero pucha que es distinto cuando tú vives en una población y además importas criminalidad que en Chile era inédita antes, y drogas duras y narcotráfico. Pucha que es distinto, porque a esos niños que les cuesta, a esas familias, y más encima dinamitando el sistema educacional de los liceos emblemáticos. O sea, la izquierda atacó a los más pobres por todos los flancos, desde la seguridad social,
donde la gente vive enrejada en las poblaciones. Y, oye, si la delincuencia a los más ricos no les afecta, o sea, les afecta, pero de manera puntual y circunstancial. Ojo, también hay portonazos, no niego eso. Pero la gente más pobre es la que tiene que poner barrote en sus casas. Los tiroteos, los enfrentamientos narcos, los cumpleaños narcos, los funerales narcos. Eso pasa en las poblaciones más pobres, donde los niños que tienen pocas oportunidades, que no tienen la posibilidad digamos, de cambiar de ambiente o hacer otras cosas, se ven afectados por la delincuencia y la drogadicción, donde no pueden salir a una plaza a jugar. Entonces, claramente esto afecta a los más pobres. Si hay un grupo político que ha incrementado la desigualdad de manera exponencial, ha sido la izquierda, con la permisividad de la delincuencia, del narcotráfico, las políticas garantistas que fueron implementadas durante la concertación. Entonces eso le ha puesto un acelerador a la delincuencia, a la pobreza. Y si hay un gobierno y si hay un periodo histórico donde la pobreza se disminuyó al máximo, como nunca antes en la historia, fue el periodo del gobierno militar. Y los números están ahí. La salida de la pobreza de 7 millones de personas que salieron de la pobreza, de la extrema pobreza, donde pasamos de tener campamentos de nutrición a tener construcción de viviendas sociales, 23.000 viviendas sociales, esos son datos duros. Y eso la izquierda lo desconoce, pero el gobierno militar hizo superar la pobreza de manera inédita, nunca antes vista en la historia de Chile y en Hispanoamérica. Y eso es lo concreto. Entonces, básicamente eso quería complementar con Volk. Un complemento cortito para no quitarle tiempo a nadie, pero en el gobierno militar es en el gobierno que más casas se construyeron por año. Exacto. Y de hecho el segundo gobierno creo que es el de Aguirre Cerda, que ni siquiera alcanza la mitad de las cantidades de casas que se construyeron por año en el gobierno militar. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Aquí dice el Cuervo, Bachelet creó el tema del sistema educacional, la tómbola. Pero recordemos que esta señora es la que decía que había que sacar los patines a los que eran más capaces para poder lograr esa ansiada igualdad. Claro. Entonces dejémonos tonteras. De verdad. Ya, Bolt, sabes que no te va a bajar, viejo, te va a bajar arriba. Ya, vale, gracias. Dejen al Volk. Me cayó bien Volk. Sí, Gracias, viejo, igualmente. Siempre simpático. Bien, Estimado Robinson Allende, bienvenido. Por favor. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Lo escuchamos. Patricio. ¿Cómo está Patricio, Sergio? Saludos, gracias. Robinson, ¿cómo está? Bueno, yo soy chileno, vivo hace 40 años en Bolivia. 40 años. Soy de Valdivia, ¿ya? Y tengo un pariente que es uno de los asesores del futuro presidente de Chile, ¿no? Que se llama Fernando Fuentealba, con Kaiser. Es Kaiser, como se llama. Bueno, el problema de la izquierda es muy serio. La izquierda debe ser erradicada totalmente de los pueblos de América Latina. Bolivia está en una crisis terrible y Chile no lo está todavía porque tiene todavía un respaldo económico que viene desde la época que dejó nuestro general Pinochet, que yo no sé por qué le dicen dictador, porque nunca ha sido un dictador. Él hizo un proceso que se tuvo que hacer por el bien del país, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión aparte. Pero miren cómo está Bolivia, si ustedes escuchan las noticias. No hay gasolina, no hay diésel, los alimentos están carísimos, hay una pobreza extrema. Eso es lo que lleva a la izquierda. La izquierda es un modelo que no sirve, que nos va a llevar a los países a la pobreza, lleva a los países a la mínima expresión. Tienen empresas estatales que no sirven absolutamente para nada, que no generan nada, que lo único que son pérdidas, se gastan el dinero, se enriquecen ellos mismos. Entonces, ese modelo no sirve. Y a mí me da pena, yo no sé, realmente me da pena ver a mi país. Cuando yo dejé Chile en 1983, me vine a Bolivia, me da pena ver cómo está Chile, cómo ha ido cayendo y perdiéndose, porque este modelo, yo no sé cómo ha salido este presidente Boric a ser presidente de Chile, realmente es atroz, es atroz. Ustedes se le echan la culpa a la frontera. Si la frontera no tiene la culpa, la migración de gente de afuera que va a Chile
Hay gente buena, que bien, que va a Chile a trabajar y esa gente aporta al país y probablemente hay gente que entra eh, de mala manera y a delinquir. Eso tiene que acabarse. Pero el modelo de izquierda no sirve. Y aquí es un claro ejemplo. Yo creo que Chile no ha llegado a lo que va a llegar Bolivia y lo que se va a perder. Aquí hay una pugna también por los movimientos de extrema derecha para que salga un presidente. Pero la izquierda tiene un voto duro de un 32% que no va a ser fácil erradicar, porque la izquierda, ¿qué hace? Le lava el cerebro a la gente de clase baja, diciéndole que ellos son la solución para su pobreza, pero esa gente sigue más pobre de lo que ya eran y no se dan cuenta. Entonces solamente aportar eso, tienen que ustedes en Chile realmente erradicar por completo esos modelos de izquierda. Los va a llevar a la ruina y vamos a estar peor que la época cuando estaba Allende. Yo me acuerdo que cuando estaba Allende me mandaban a las 5 de la mañana a hacer cola para comprar un kilo de pan. Claro. Y nadie se acuerda Ok. de esas cosas. Al mercado negro. Así es. Don Robinson. Oiga, agradecido por su opinión, por su aporte a esta conversación, a este diálogo. Un Muchas gusto. gracias. Un Que gusto, esté un bien, abrazo. estimado, cuídese. Gracias, Un gracias. abrazo. Gracias, Robinson. ¿Por qué? Un Gracias, gusto. Robinson. Gracias, Robinson. Un saludo a Bolivia. Sí. Oye, Gracias. Robinson, antes de que te bajen, aparentemente pero solamente como dato, la pregunta que te habías hecho tú que no entendías cómo Boric llega a la moneda, fácil, amigo mío. 30 años de ideologización en los colegios. De hecho, si si te fijas bien, el mayor votante de Boric es el niñito, el adolescente permanente, porque no se le puede decir adulto a ese payaso, de 35 a 18 años. Ahí está el mayor votante. Y casualmente es justo donde se hace la brecha del cambio de sistema educacional. Ahí comienza. Cuando tú empiezas a volver a meterle política a las clases, cuando tú empiezas a ser más laxo con la prohibición que había en el tiempo de Pinochet de meter política a clase, ahí comienza la debacle. Y tú tienes en este momento, y de hecho, mira, me gustaría que como experimento, busquen en YouTube, lo voy a escribir acá en el texto, búsquense unos videos de un tipo que se llama Yuri Bezmenov. Genial. Mira, Yuri Bezmenov, aquí está, Es un mira. ex, un ex KGB. Un ex KGB, precisamente, que el Sí. tipo habla del adoctrinamiento y del efecto que tiene lo que denominan como el sistema de enajenación de la población, Claro. donde tú programas a una población para que responda de cierta manera a diferentes estímulos. Y esto es la forma en la que la KGB dedicó mayor presupuesto. Ahora, cuando tú entiendes eso, y yo les recomiendo que los que no lo han visto, por favor, veanlo sentado, porque mientras lo estás viendo y empiezas a acordarte de cómo fue el estallido delictual, la revolución primata en el 2019, es calcado. Y de verdad que, insisto, está calcado. Ahora, aprovechando que estamos tocando el tema del KGB, me gustaría que, si es que pudiesen, métanse a la página de cubaencuentro.com, que es una página cubana, obviamente, y en el buscador pongan tal cual, Allende y la KGB, y ahí tienen un extracto del informe Mitroyin, que habla precisamente de la influencia que tuvo el KGB en el gobierno de Allende, el cómo el KGB financió y de hecho ayudó mucho a que Allende llegara al poder. Y después el cómo hicieron, cómo se desentendieron de cuando fue el pronunciamiento militar. Entonces, aquí estamos hablando de una fuente netamente come guagua, por decirlo menos. Entonces aquí esto no se puede desconocer. Aquí hay mucha gente que cuando tú le hablas de los informes Mitroyin simplemente hacen como, y eso jamás lo he visto, jamás lo conozco, eso es mentira. Bueno, ahí tiene una fuente cubana que reconoce la influencia que tuvo el KGB y de que de hecho hacen bastante gloria de cómo metió las manitos también Fidel Castro en esto. Claro. Mira, yo quiero dar un punto de vista, Vol, con respecto a eso. Bueno, lamentablemente nosotros tuvimos, bueno, los que nacimos, bueno, yo me considero que nací en el periodo, se podría decir, de democracia que es bien cuestionable, ¿ya? Según mi punto de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Que la izquierda se metió en todo el tejido social, universidades, colegios, sistema de salud, etc. Cuando tú ves a gente de la misma de supuesta derecha tratando de decir, oye, el Partido Nacional Libertario, ¿qué sacan con tener 60.000 militantes? Se equivocan, porque esos 60.000 militantes
son personas comunes y corrientes que están en universidades, que están trabajando en CEFAM, que trabajan incluso en el Sename, que trabajan en muchas instituciones, donde nosotros sí realmente podemos hacer una revolución, se podría decir revolución en términos de derechas, o no de derechas, sino que una revolución del sentido común, Un donde amigo mío. realmente tener 60.000 militantes esparcidos por todo Chile, realmente nos podemos meter al tejido social y ser agentes de cambio nosotros como individuos y a la vez formar, digamos, a personas. Y esa es nuestra idea, Patricio, por lo menos acá en el Distrito 16, es que los militantes, si los entrevistan en la calle, un periodista, tengan la respuesta, digamos, y el contexto histórico que están viviendo y que vivimos en el pasado, que estamos viendo en el presente y que vamos a vivir en el futuro. Lo que nosotros queremos como nación chilena, cuál es nuestro devenir. Entonces, la idea por lo menos que tenemos acá en el distrito es que las personas tengan la capacidad de respuesta, tengan el conocimiento, tengan una formación ideológica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos partidos políticos que no tienen formación ideológica. No tienen formación ideológica. Yo, por ejemplo, muchas veces le preguntaba a candidatos republicanos, oye, ¿qué opinas de tal cosa? Candidatos, por ejemplo, a constituyente. ¿Qué nos pasó? No sé. O sea, un candidato. No saben, No no saben. saben qué responder. No saben qué responder. Tú le haces una pregunta histórica y no saben. Entonces, nuestra militancia tiene que ser muy culta. Formación ideológica, como dice Claude. Formación Claro. ideológica. Sí, formación ideológica. Sí, 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 sí. Y bueno, complementando lo que dice Sergio, claro, y me gustó mucho, aparte que también salen los principios, uno que rescato también es libertad de pensamiento, libertad de culto, para que no se tome como que es algo, porque hay otros partidos como que un poco más es una doctrina. Esto no es así, al menos en el Partido Nacional Libertario. Eh, claro, es preparar y a mí me encantaría de hecho participar en esos talleres que se van a dar, que es formación política, formación cívica, sin caer, insisto, en adoctrinar o ese tipo de cosas. Contar bien la historia. Pero es que, en todo caso, Eh, Patito, perdón que te interrumpa, pero para serte franco, no veo la parte mala en una buena doctrina. Porque de hecho partamos de la base de que a ver, toda la formación valórica corresponde a cierta doctrina. Cuando tú tienes una formación valórica, no sé, por ejemplo, bueno, culturalmente hablando occidental, que tiene que ver con cultura cristiana, tiene que ver con cultura democrática, todo ese tipo de cosas, es parte de una doctrina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú tienes una doctrina que funciona, que sirve, que de verdad es útil al bien común, y una doctrina que es perversa. Y perdón que ocupe el término perverso, pero no encuentro otro término más acotado. O sea, donde tú tienes una doctrina en que realmente se hacen bolsa los valores occidentales, como la libertad, como la democracia, el derecho a emprender, el derecho a propiedad, el derecho que tiene una persona de decidir y la responsabilidad de hacerse cargo de las decisiones que toma. Eso es una doctrina que no le hace bien, no es funcional al bien común. Entonces, aquí hay que perderle el miedo a la doctrina sana. El punto es, hay que atacar una mala doctrina. ¿Me entiendes? Entonces, y aquí quiero engancharme un poquito en lo que decía Sergio. Yo de verdad cuando escucho el argumento de la persona de izquierda, siempre lo mismo, es que Pinochet, la derecha, y hasta ahí llega. Pero una persona que me da argumentos reales, el por qué quiere o por qué piensa lo que piensa, solamente lo encuentro de personas de derecha, no sé si derecha dura, pero derecha más realista, más práctica, más pragmática. Y perdón si es que hay alguna persona republicana acá, pero esto hay que ser justo con la verdad. Lamentablemente yo a la gente del Partido Republicano los encuentro, más que ser republicanos, son una especie de fan club de José Antonio, Cast. Que, dicho sea de paso, José Antonio Cast no cuenta con todo mi respeto. En condiciones normales creo que no sería un mal presidente. Pero Chile en este momento no está en condiciones normales. Necesitamos una persona que golpee la mesa de que vuelva a imponer el Estado de Derecho. Luego de eso vemos a quién ponemos, pero primero hay que ordenar la casa. Y como yo lo veo, la única persona que tiene la capacidad, la convicción y la voluntad de hacer algo así es precisamente Johannes Kaiser. No veo otra alternativa. Pensé que Sergio iba a contestar algo y yo No, no. estoy totalmente de acuerdo con vos.
no es una doctrina mala, sino que es una doctrina para que la gente, digamos, sepa, mira, esto es lo malo, esto es lo bueno, esto... Porque digo, no todos los partidos políticos son perfectos, eso es una cuestión. O sea, cuando tú trabajas con grupos humanos, te vas a encontrar todo tipo de personas. Ahora, lo importante es que la masa sea culta, porque a nosotros nos han robado la historia. Mira, si tú te pones a analizar tú, Patricio o Álvaro, a nosotros cuando estábamos en el colegio, Pinochet, Pinochet, Un Pinochet. inciso pequeño, Sergio, solamente para complementar lo que estoy diciendo, que cuando decía que a mí me gustaría ir como a un curso de chuta, disculpen, ¿Qué pasó? estas cosas pasan en vivo. Doctor House, qué buena Ah, serie. sí, sí. Oye, voy a aprovechar que la pausita, voy a despedirme por un rato porque aquí ya es hora de tomar desayuno, así que los voy a dejar un ratito. Si es que estás conectado, no sé, una media hora, 45 minutos, para mí sería un honor por seguir Yo, conversando, pero no yo creo que sea también, así. yo también un ratito más tengo que ir Sí, sí, yendo. sí, no, Sí, si no la vamos a hacer tan larga, sí, de ok, hecho así como que que hay de temas todo, que no vamos a tocar, que sí, pensábamos que íbamos a tocar, pero no Pero vamos a podríamos tocar. hacer réplica un segundo cap. Pero démosle. Sí, sí, Por yo de todas supuesto, maneras, por bueno, de supuesto, por todas maneras supuesto. ya estoy siguiendo a Sergio y bueno, pensando en la nación que no sé cuál es tu nombre, Álvaro. así que Álvaro, bueno, ya Álvaro. los estoy siguiendo a los tres, así que bueno, de hecho un honor haber estado acá, Patito como siempre, excelente live, para variar, siempre te mandáis una cantidad de invitados pero viejos de lujo, así que, ¿qué quiere que le diga? Nada que decir, Gracias, estimado, gracias, así que gracias, gracias. listo, ya que esté muy Ya, bien, chau chau. un gusto, Chao, estimado, Vol. siempre, cuídese. Lo que quería decir, claro, era que a mí me gustaría participar en esos cursos de educación cívica, porque claro, a la historia nos contaron mal, pues, no nos contaron mal la historia, y ahora, claro, la tarea también del Partido Nacional Libertario es contar bien la historia, como se debería contar, educar bien. O sea, nuestra historia parte desde la conquista de Chile, o sea, Inés de Suárez, Pedro Valdivia, Exacto, de ahí en adelante. exacto. Entonces, a los jóvenes les borran la historia real de que nosotros tenemos un pasado hispano fuerte, con características únicas en Suramérica, no Sudamérica como han tratado de instalar, y no es Latinoamérica, es Hispanoamérica, nosotros somos hispanoamericanos, y esos son conceptos que han metido el progresismo internacional, la Fundación Diálogo Interamericano, al cual asistió José Antonio Caz. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando quién es quién, digamos, puede llevar realmente los destinos de nuestra nación, siempre por delante, yo creo y siento, el fin superior, que es Chile. De ahí partamos, porque por ejemplo la izquierda, la derecha de Chile Vamos, es una derecha internacionalista, financiada por la Internacional Democracia Cristiana Alemana. Entonces ya no pueden llamarse derecha. Entonces queda el republicano, en un minuto cayó en la soberbia de decir solo queda republicano. Bueno, ahora no solo queda republicano, está el Partido Nacional Libertario. Exacto. Oiga, estimados, yo creo que a mi gusto, yo creo que yo iría cerrando. No sé si quieren ir como, Pero no sé, cerrar unas con alguna. preguntas, Patricio, ¿no? Es que hay más temitas, pero es que mi idea no era alargar mucho el tema porque ahora eh, te lo comenté fuera Podríamos hacer un segundo cap, por- una Sí, segunda a eso parte. voy, a eso sí. voy. Los temas que quedaron ahí en la pauta los dejamos para el siguiente cap, como bien dice Álvaro, y te agradezco que mencione participar en un segundo capítulo, Álvaro, porque, puta, bien, pues, amigo, Yo me gustó encantado. tenerlo acá. No hay Así problema. que, ¿qué quiere, estimado? ¿Alguna conclusión o nos despedimos? No sé, Mira, Álvaro. me gustaría cerrar con una invitación a la gente a, bueno, primero a seguir tu programa y a seguir formándose. Lo que se ha dicho, lo que se ha expuesto acá por parte de los que han participado en esta conversación, de esta mera conversación, a estas horas de la noche, es que es una invitación a formarse, tanto históricamente y digamos, a ir a la esencia, a la raíz de las cosas. Yo quería hacer un pequeño punto
pero va a ser breve, que lo que nos diferencia principalmente de la izquierda es un principio histórico. Ya que se habló de doctrina, es un principio histórico que yo lo remito al cristianismo más primitivo. El cristianismo primitivo, la premisa cristiana básica es que nosotros somos imperfectos, somos seres imperfectos. Entonces, nosotros no estamos tratando de construir sociedades ideales, no somos utopistas. Nosotros tratamos, dentro de nuestras limitadas capacidades, mejorar. Y ahí está, digamos, el verdadero progreso de la humanidad. Pero la izquierda cree en un proyecto en donde buscan al hombre nuevo. Buscan, digamos, esta utopía. Y utopía en latín es utopos, sin tierra, sin realidad. Por eso su proyecto fracasa estrepitosamente una y otra vez. Porque ellos buscan el paraíso terrenal. Nosotros sabemos que el paraíso no está en la tierra. La tierra no es el paraíso. La tierra tiene sus imperfecciones. Los seres humanos somos imperfectos y nosotros tratamos de vivir lo mejor posible en la medida de nuestras limitadas capacidades. Eso nos distingue de la izquierda, por eso no somos refundacionales. Defendemos la tradición, defendemos lo que nuestros antepasados han ido mejorando sistemáticamente y hemos recibido ese conocimiento y ese traspaso. Eso nos diferencia de la izquierda. Así que eso, agradecido por su invitación y sigamos formándonos, sigamos haciendo historia, porque tenemos un lindo desafío por delante que es recuperar nuestro país. Eso, un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Excelente, Vale, Álvaro. Yo te voy a mandar un audio que no lo voy a hacer por acá, prefiero hacerlo por audio, es solamente una... A ver, es como una especie de opinión humilde. Eso. Y acá agradecerte y de verdad que Sergio tenía razón en eso de sacarte el jugo. Me dieron ganas de sacarte más el jugo. En un Y de segundo verdad, cap. gracias por estar aquí. Viene en el segundo cap, me encantaría. Don Sergio, despídase o le digo, concluya como quiera. No, mira, la verdad. No, mira, yo principalmente quiero agradecer a las personas que están despertando de este letargo que tenemos desde el año 2019 a la fecha. Yo creo que mucha gente realmente ha despertado. Cuando decían Chile despertó, cuando estábamos viviendo toda esa debacle social, creo que sí, realmente ahora está llegando la época donde el chileno está despertando, esa gente silenciada. Sí. Muchos que quedaron votados en la época del Partido Avanzada Nacional, que ingresaron al Partido Nacional Libertario, eso no hay que olvidarlo. También muy, muy bueno lo que acaba de decir Álvaro. Nosotros tenemos una profunda devoción a la fe cristiana, ¿ya? Tenemos reina, que se llama la Virgen del Carmen. Y yo siempre, bueno, voy con mi medalla San Benito para todos lados. Creo que Dios nos va a acompañar en este proyecto, que Dios está con nosotros y que Chile va a ser un país con más Dios, con más fe y con gente de bien, con gente que quiera prosperar. Y esas son las personas que necesitamos y que yo sé que tenemos una matriz y una base en el partido que es totalmente espectacular. Es muy buena base que tenemos y la idea es ir construyendo ladrillo a ladrillo, lo que tanto nos ha costado a las personas que somos nacionalistas, otros que son libertarios, tener una comunión para poder enfrentar lo perturbador y lo malo y lo satánico que es incluso la derecha, o sea, la izquierda. La izquierda bueno, y la derecha, algunos sectores de derecha también. Que les falta Dios, les falta doctrina, les falta muchas cosas que nosotros yo creo que tenemos grandes valores dentro de nuestro partido y así vamos a ir avanzando poco a poco. Y yo estoy agradecido de tu programa, Patricio, espectacular. Agradecido Muchas también de gracias, que amigo. vino mi querido amigo Álvaro. Y vamos a trabajar mucho. Eso tienes que tenerlo claro tú. Sí. La batalla fuerte todavía no ha empezado. La batalla cultural recién comienza. Sí. Yo me despido con un comentario que hizo una amiga, una querida amiga, que lo estoy buscando. Parece que se me fue. Aquí lo tengo.
Espérate. Me quiero aburrir. Estoy aburriendo. Se me fue. Pero bueno. Es Karen Michel, una amiga, una querida amiga que decía la izquierda siempre utópica. Basta con leer el manifiesto Marx, comunista. de Marx. Y Engels. Eso escribió Karen Michel, una amiga que le mando un abrazo, un saludo y bueno, agradecer a todos los que estuvieron presentes, a todos los que opinaron, a vos, a los que subieron, a los que están de acuerdo, a los que no. Muchas gracias Sergio, muchas gracias Álvaro. Saludos, Karen. Que estén todos bien. Saludos Karen, saluden a Karen a Saludos, Karen Karen. Michel. Un abrazo. Saludos, Karen, un abrazo. Gracias, que estén todos bien, cuídense y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias, chao. Chao. Chao.